Vamos a seguir con la clase de hoy, la segunda parte, que ya es el fin de la descripción geométrica. Estamos llegando al final de la descripción geométrica. Y la clase de hoy, en esta segunda parte, después de haber visto todas estos títulos en la descripción geométrica, vamos a terminar con este punto, que es el marco ondulatorio. ¿Sí? Esto es lo único que nos falta, es ver cómo se enmarca la descripción geométrica de movimientos ondulatorios, a que hasta ahora no hace ninguna referencia en el uso de los rayos, no hace ninguna referencia en las ondas, hablamos de rayos, y solo el principio de Huygens hace referencia a las ondas. Ahora vamos a ponerla en un marco ondulatorio. ¿Sí? Es decir, la cosa sería así. Los rayos ya sabemos nosotros que corresponden a la dirección de propagación de energía de la onda. Y que entonces eso corresponde a la dirección del vector K, por lo menos en medios isótropos, es decir, en esos medios donde las propiedades no dependen de la dirección. Entonces, en esos medios, que son la mayoría de los medios comunes que nosotros conocemos, pero la dirección de propagación de la energía es la dirección del vector K. En otros medios, que se llaman anisótropos, la dirección de propagación de energía no es justo la del vector K, pero de eso ahora no me quiero meter. Simplemente quiero que sepan que no siempre la dirección de propagación de energía de la onda es la dirección de K. Solo en los medios isótropos pasa eso. Bueno, entonces una vez dicho esto, quiero que veamos a qué va todo esto de la descripción geométrica en el marco ondulatorio. Nosotros vimos en medios un D, o sea, quiero que hagan referencia a lo que vimos en los medios un D. En los medios un D vimos que la onda reflejada y transmitida surgen como una consecuencia de ajustar las condiciones de contorno. ¿Sí? Por ejemplo, en el problema que está en la guía de la soga con un nudito, si no hubiera nudito, ¿se acuerdan que había una onda incidente que venía y había un nudo en la soga? ¿Sí? Si no hubiera nudito, la onda incidente seguiría viajando por la soga y no había onda reflejada. Y la onda transmitida era igual a la incidente, o sea, no había reflexión ni transmisión. La transmisión era total, porque no había obstáculos, ¿se dan cuenta? Entonces, quiero que eso lo tengan bien en claro, porque también va a pasar en medio 2D y 3D. Y el problema de reflexión que estamos estudiando en una superficie no es un problema unidimensional, sino que es un problema tridimensional. Por otro lado, también otra cosa que vimos en medios 1D es que la frecuencia de la onda reflejada y de la transmitida estaban fijadas por la frecuencia de la onda incidente, ¿sí? O por la frecuencia de la fuente que provocaba esa onda incidente, o lo que es lo mismo en un problema mecánico sería por la frecuencia de la fuerza impulsora. Entonces, o sea, la frecuencia en toda la soga, en el ejemplito del nudo, ¿sí? Era siempre la misma, no cambiaba porque la fijaba la frecuencia de la onda incidente. Y esa frecuencia de la onda incidente lo fijaba la fuente que había generado esa onda incidente. Entonces la frecuencia es la misma en toda la soga. ¿Sí? Bueno, lo mismo va a pasar en 2D y en 3D. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, los problemas de reflexión, que otro problema de la guía que ustedes resolvieron era el problema de no la soga con un nudo, por ejemplo, sino dos sogas de distintas densidades unidas. ¿Sí? Y entonces también ahí aparecían ondas reflejadas y transmitidas. ¿Sí? Y entonces la frecuencia de las reflejadas y de las transmitidas era igual a la frecuencia de la incidente. Pero los K, las periodicidades espaciales en la soga de la derecha
no era la misma que la periodicidad espacial en la soga de la izquierda. O sea, el K no era el mismo. K dependía del medio, que en este caso era la soga de la derecha o la soga de la izquierda. Pero fíjense que eso pasa en todo problema en un D que ustedes resolvieron. El K dependía del medio y de la frecuencia, y lo mismo va a pasar en medio 2D y en medio 3D. Bueno, y acá viene el punto clave. Si todo esto me siguieron, que son bastante, hasta acá son casi todas trivialidades, ¿no? Pero las quería tener todas juntas y recordar porque las vamos a usar. Y vamos a hacer lo mismo sin hacer todo el desarrollo matemático, pero vamos a hacer lo mismo en 3D. No vamos a hacer los desarrollos matemáticos porque habría que hablar de qué onda se está tratando, si es una onda sísmica, si es una onda electromagnética, y eso no queremos porque no lo sabemos. No sabemos todavía la fenomenología ni las ecuaciones de las ondas de las olas del mar, ni sabemos las ecuaciones que rigen las ondas electromagnéticas. Entonces, de eso no podemos hablar. Pero sí lo que queremos en el curso es sacar conclusiones por analogías de que le pasan a todas las ondas. Entonces, a todas las ondas le pasa todo esto que recapitulé acá. En medios 1D, y en medios 2D, y en medios 3D. Ahora, fíjense una diferencia, es esta. En los medios 1D, en las sogas, en los tubos, en los gases en tubos, nunca hubo que pensar en cómo orientar la onda reflejada y la onda transmitida, ¿no? Es una obviedad, pero fíjense que es una diferencia muy importante. Nunca había que pensar cómo se orientaban, porque era un medio 1D. Entonces, la onda reflejada estaba en la soga de la izquierda, la onda transmitida estaba en la soga de la derecha. Chao, no había que orientar nada. En cambio, la diferencia fundamental, si bien todo esto que vimos hasta acá es completamente análogo, sí, Gastón dice, había que pensar para qué lado iba la onda, el signo. Lo único que había que pensar era eso, y eso venía porque si había una onda, si había una fuente a la izquierda, había una onda incidente. Y si esa onda incidente encontraba un obstáculo, ese obstáculo solo podía generar la onda regresiva, porque la progresiva la había generado la fuente. Entonces había que pensar para qué lado iba la onda. Entonces la reflejada iba para el lado opuesto que la incidente, y la transmitida tenía que ir para el mismo lado que la incidente, porque no había fuentes del otro lado, no había fuentes del lado derecho, digamos. ¿Sí? Entonces, eso sí, había que hacer este razonamiento que dije yo para pensar el signo, pero no había que pensar cómo orientar. En cambio, en medios 2D y 3D sí. Y entonces, lo que queda de la clase, lo que vamos a ver, es que la descripción geométrica justamente surge como respuesta al problema de cómo orientar las ondas para que se cumplan las condiciones de contorno, y por eso es tan universal. Por eso la descripción geométrica vale para ver el eco en una montaña, o para ver cómo rebota una ola en un acantilado, o para ver cómo funciona un espejo con rayos infrarrojos. ¿Sí? Y por eso es tan universal. Entonces, esta es la motivación de este punto final. Que ahora que ya sabemos todo, fenomenológicamente lo entendemos en base a principios puestos ad hoc, como el de Fermat o el de Huygens, y también sabemos trabajar y lo podemos aplicar en distintas cosas. Ahora vamos a cerrar esta parte simplemente dándonos cuenta, pero diciendo, claro, lo que pasa que esta descripción geométrica es una consecuencia de resolver el problema de cómo orientar las ondas para que se cumplan las condiciones de contorno. Solo aceptando que hay condiciones de contorno, sale la descripción geométrica, sin especificar la forma particular de esas condiciones de contorno. Esa sería otra manera de parafrasear lo que estoy diciendo. No hace falta especificar las condiciones de contorno, solo hay que aceptar que hay que cumplir condiciones de contorno, y el hecho de aceptar que hay que cumplir condiciones de contorno
pide que la onda reflejada y la transmitida estén orientadas siguiendo las leyes esas de que todo está en el plano de incidencia, que el ángulo de reflexión es igual al de incidencia y que vale la ley de INSAR. ¿Ok? Entonces, para ver eso, vamos a esquematizar acá cualquier problema ondulatorio. Un problema ondulatorio de esos en un medio 3D, o sea, yo lo dibujo acá en el plano de la transparencia, pero esto piense que es un medio 3D que se extiende como para adelante y para atrás de la transparencia, ¿no? Entonces, bueno, y tomemos una fuente, por ejemplo, un rayo de una fuente que está en el infinito. Es decir, sería una onda plana. Ahora vamos a hablar de ondas. Tenemos una onda plana que está caracterizada por un vector de onda K sub i. ¿Sí? Y entonces esta onda plana incide en una superficie de separación entre dos medios. Ese es el problema de la descripción geométrica. Entonces vamos a poner ahora esta onda plana, que sería el rayo incidente, pero que ahora decimos esto es una onda plana, ¿sí? Fíjense que esto que se extendía adelante y por atrás de la transparencia, en realidad ya determina un plano muy especial, que es el plano que contiene al K incidente y a la normal. ¿Sí? Ahora, si no estuviera el medio 2, si el medio 2 fuera igual al medio 1, si no hubiera superficie de separación, la onda incidente seguiría derecho, no se desviaría y no habría onda reflejada y la onda transmitida sería igual al incidente. ¿Sí? Es lo mismo que pasaba con todos los problemas que vimos hasta ahora. ¿Sí? Entonces, pero ahora también podría poner una onda reflejada y una onda transmitida para satisfacer ahora las condiciones de contorno, porque esta onda incidente no satisface condiciones de contorno. Solo es solución en el medio 1, pero en el medio 2 no es solución. Entonces, para que sea solución en el medio 2 hay que poner una onda en el medio 2 y no sabemos cómo orientarla, ¿sí? No sé si la tengo que poner así o así o así, ¿sí? Y una onda reflejada. Entonces, fíjense, acá voy a poner la onda reflejada y la onda transmitida. Y acá escribo la onda incidente que tiene, todas son ondas planas, es decir, que son cosenos de KR menos omega t. Y ustedes ya vieron que la onda plana se escribe como el producto K escalar R, donde R está medido respecto al sistema de referencia X, Y Z que sale fuera de la transparencia. Nada, entonces pongo la onda incidente como el plano, como la superficie de separación, ¿sí? Esta superficie de separación tiene simetría de revolución alrededor de la normal, yo voy a elegir el sistema XY, el plano XY, voy a poner la onda incidente, tengo libertad de poner la onda incidente en el plano XY. ¿Sí? Ahora, lo que no tengo libertad es de poner la onda reflejada y la transmitida en el plano XY, porque no lo sé. Eso va a depender de las condiciones de contorno. En principio, esto es lo que habría que pensar y que les decía que habría que pensar cómo pongo las ondas. No solo qué inclinación pongo para la onda reflejada, para el K reflejado, y qué inclinación pongo para el K transmitido. No solo las inclinaciones en el plano, también tendría que pensar si no es posible que la onda reflejada y la transmitida salgan del plano. Acá Gastón dice, esto último no lo entiendo. ¿No hay una ley que nos dice que están todas contenidas en el mismo plano? Perfecto. Este es el punto, Gastón. Hay una ley y ahora yo me voy a hacer el que no conozco esas leyes. ¿Sí? No conozco esas leyes. Solo conozco que acá hay una onda y que acá hay una superficie y que entonces esta onda
no satisface las condiciones de contorno de la superficie. Y para que la satisfaga, voy a agregar una onda reflejada y transmitida. Y lo más general que puedo hacer es agregar la reflejada y la transmitida, y no sé cómo ponerla. Justamente la voy a poner en cualquier dirección y, y voy a demostrar que tiene que estar en el mismo plano. Perfecto. Lo queremos demostrar con nuestras ecuaciones. Perfecto. Ese es el objetivo. Quiero demostrar con nuestras ecuaciones que el K reflejado, el vector K reflejado y el vector K transmitido están en el mismo plano, definido por el vector K incidente y la normal, que es el eje Y. Fíjense que para arriba tome positivo y para abajo tome negativo. Es decir, que I mayor que 0 es el medio 1. I menor que 0 es el medio 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que el K incidente tiene componente X. Tiene componente X positiva, ¿sí? Y tiene componente Y negativa. Y eso lo escribí acá. A la componente X del K incidente lo llamé alfa I. Es decir, alfa I en X, y a la componente en Y del vector K incidente lo llamé beta I. Y de incidente. Bueno, fíjense que esto que escribí acá, por otro lado, como este vector tiene módulo fijado por... ¿Quién fija el módulo de este vector? Estas son las ondas que nosotros habíamos llamado unidimensionales. Si yo hubiera puesto el eje X acá en la dirección dirección incidente, esto se escribiría sin vectores, se escribiría como K sub I por X. Entonces, ese K sub I, ¿quién fija cuánto vale K sub I? Acá Gastón dice la frecuencia. Este K sub I lo fija la ecuación de dispersión para la onda en el medio 1. ¿Sí? Es decir, como esto es una onda plana, la longitud, es decir, el K sub I lo fija la ecuación de dispersión del medio 1. Y la ecuación de dispersión del medio 1 me dice, como es una onda plana, me dice que el K es omega sobre la velocidad en el medio 1. ¿Sí? Y la velocidad en el medio 1 es la velocidad de referencia C dividido el índice N1. Entonces fíjense que acá escribí omega sobre Cn1 es el módulo de K1 que me saldría de la ecuación de dispersión de la onda plana. ¿Sí? Este sería el módulo de esta flechita en el espacio de los Ks. ¿Sí? Y ahora, entonces, la componente X es ese módulo proyectado en X. Por eso sería por el seno del ángulo de incidencia. Entonces, fíjense que alfa I sería omega sobre Cn1 por el seno de I. Y este beta I sería la proyección de este K sub I en el eje Y. Y entonces sería por el coseno del ángulo de incidencia. Entonces sería omega sobre Cn1, que sale de la relación de dispersión, por el coseno. ¿Se entendió esto? Fíjense que alfa sub I cuadrado más beta sub I cuadrado me da omega sobre Cn1, que es la ecuación de dispersión de una onda plana, omega sobre la velocidad. Omega sobre la velocidad en el medio 1. Y entonces, todos los vectores posibles, de paso, noten que todos los vectores posibles K sub I, si yo hubiera tenido muchos vectores incidentes con distintas orientaciones, esto me dice que por más que varíe el ángulo de incidencia, todos los vectores K sub I tienen la misma longitud, tienen el mismo módulo, es decir, están en esferas de radio omega sobre Cn1. ¿Se entiende esto? Si yo dibujara un espacio de los vectores K, los K que están en el medio 1, todos tienen el mismo módulo, omega sobre Cn1, es decir, omega sobre la velocidad en el medio 1.
Ahora, la componente X es ese módulo proyectado en X, y es lo que escribí acá. Y la componente Y es el módulo proyectado en Y, y es lo que escribí acá. ¿Se entendió esto? Porque si se entendió esto, ahora viene, le quiero hacer lo mismo con el vector K reflejado. Pero al vector K reflejado, fíjense que como tiene que ser reflejado, y acá viene lo que decíamos, que como no hay fuentes del lado de abajo, el vector K reflejado tiene que corresponder a una onda regresiva, si esta era progresiva, o si esta era regresiva, esta tenía que ser progresiva. Este tiene que ir para arriba, ¿sí? Pero podría salirse de plano, es lo que discutíamos recién. Manuel pregunta, ¿estos rayos pertenecen a qué tipo de frente de onda? Y estos rayos pertenecerían a ondas, podrían pertenecer a cualquier frente de onda. Pero en particular creo que sería más sencillo, más fácil de entender ahora, si pensáramos que pertenecen a una onda plana. Es decir, a un frente de ondas nada, no pasó nada, simplemente que ahora quería cambiar un minutito para la pregunta esta que hicieron recién. ¿Sí? O sea, este rayo que estamos considerando como rayo incidente, ¿sí? Y acá estaba la superficie, corresponde podríamos pensar que corresponde a un frente de ondas plano. ¿Sí? Esto es lo que estoy intentando dibujar acá, son los frentes de onda planos. ¿Sí? Entonces, este rayo incidente, en realidad, es uno de los tantos rayos que son normales a este frente de ondas. ¿Sí? Manuel, ¿te queda claro esto? Bueno, se te hace más natural pensar en frentes de onda esféricos. Claro, en frentes de ondas esféricos, fíjate que ahora estamos considerando solo un rayo. En frente de ondas esféricos, ¿sí? También podría pensar que este dibujo que estoy haciendo, este rayo, corresponde a un frente de ondas esférico. ¿Sí? Pero el frente de ondas esférico, entonces, sería rayos divergentes. Entonces, el análisis tendría la dificultad, que no es ninguna dificultad, la puedo superar fácilmente, pero ahora como primer punto, fíjate que acá tendría que considerar que todos estos, que este es un rayo de un frente de ondas esférico, ¿no? Pero el frente de ondas esférico tiene muchos rayos que formarían muchos rayos, muchos ángulos de incidencia. Entonces por eso digo, bueno, ¿saben qué? La respuesta a la pregunta de Manuel sería, estos rayos pertenecen a cualquier frente de ondas. Es un rayo de cualquier frente de ondas. Me conviene pensarlo como plano porque en ese caso todos son paralelos. Y entonces ya pienso el frente de onda plano y escribo la onda plana. Lo podría hacer para un frente de ondas esférico, pero esto, digamos que prefiero postergarlo una vez que entiendan mejor el tema con la onda plana, que no tiene la complicación de
que no tiene la complicación de los distintos ángulos de incidencia. ¿Sí? Bueno, perfecto, Manuel, eso estaba muy bien la pregunta, estaba muy buena. ¿A qué pertenece este rayo? ¿A qué frente de onda? Y bueno, en realidad podría ser de cualquiera. Si tuviera un frente de ondas esférico, para estudiar la reflexión de ese frente de ondas esférico, tendría que reflejar los distintos rayos que forman distintos ángulos. Si esto fuera un frente, me resulta más fácil tratar la onda plana, y acá por eso escribí la onda plana. Fíjense que acá escribí una onda plana incidente, una onda plana reflejada y una onda plana transmitida. Un tratamiento idéntico lo podría hacer para ondas esféricas, pero se me complicaría un poco. Pero es lo mismo, es la misma historia. A cada rayo incidente le tengo que poner un rayo reflejado y una transmitida. El reflejado y el transmitido, porque no lo sé, le voy a decir, bueno, pero en principio puede ser, como es en 3D, puede salirse del plano XY. Entonces, fíjense que en principio yo le podría agregar un gamma reflejado en la dirección Z. ¿Sí? Y al K transmitido también le podría hacer que salga o que entre de este plano. Y entonces también le podría agregar un gamma sub T en Z. Y también Facundo pregunta algo sobre lo progresivo. Lo progresivo regresivo va a quedar, por ejemplo, cuando yo haga el producto escalar entre el K incidente y R, voy a tener alfa por X menos beta por Y. Entonces, el carácter regresivo en la dirección Y está fijado por el menos beta I por I menos omega T. Es regresivo en Y. En cambio, en X es progresivo. Ya no es tan, simplemente hay que, esto de KR menos omega T o KR más omega T, hay que pensarlo en cada coordenada cartesiana. Porque, por ejemplo, esta onda, claro, Facundo, perfecto, eso te lo estoy contestando a vos. Fíjate que esta onda es progresiva en X y regresiva en Y. En cambio, esta también es progresiva en X, pero es progresiva en Y. Es progresiva en X y en Y. Y en cambio esta sería progresiva en X y regresiva en Y. Y entonces eso lo fijan los signos de los beta. Por eso elegí el signo del beta del K incidente, lo elegí negativo para que sea regresiva en Y, para que sea realmente una onda incidente. Y en cambio, acá le puse un más al beta reflejado para que sea una onda progresiva con el menos I omega T. Y acá a la transmitida, el beta del transmitido se lo puse con signo menos para que me quede menos beta T por I menos omega T, que sería regresiva en I. Entonces acá ya está todo bien y tengo esta y esta, que en el fondo es lo mismo que en el unidimensional. La reflejada va en la misma dirección que la incidente y la transmitida, la reflejada va en la dirección opuesta a la incidente y la transmitida en la misma dirección. Lo que pasa es que acá estamos en espacios 3D y están todos estos detalles que hay que entender. ¿Sí? El N1 en K1, ¿de dónde sale? Pregunta Lautaro. El N1 en K1 sale porque el K es omega sobre la velocidad. ¿Sí? Y la velocidad en el medio 1 es la velocidad de referencia C dividido el índice N1. Y entonces por eso este C sobre N1 es B1. ¿Sí? En el medio reflejado, el K reflejado también podría sacar un factor común. También está en la misma esfera en que estaba el vector K incidente, el K reflejado. Porque tiene el mismo módulo, porque también su módulo tiene que ser omega sobre CN1. ¿Sí? En cambio, el K transmitido no tiene el mismo módulo que el K incidente y el K reflejado, porque están en otro medio. Entonces la ecuación de dispersión, si bien tiene la misma pinta, es distinta en el sentido de que la velocidad en el medio 2 es C sobre N2. Entonces,
el K transmitido sería omega sobre Cn2 por los cosenos directores estos, y me quedaría, pero sacaría factor común omega sobre Cn2. ¿Sí? Hasta acá todos me siguieron, ¿no? Entonces fíjense, tengo la onda incidente, la onda transmitida y la onda reflejada. Todas están en esferas de distintos radios y están en distintos medios. Y ahora quiero que se cumplan ciertas condiciones de contorno lineales. Por ejemplo, si quieren fijar ideas, piensen, por acá lo hago muy general, pero cualquier condición de contorno, por ejemplo, una condición de contorno lineal sería que la onda incidente, que la perturbación en el plano, en la discontinuidad, es decir, la perturbación en I igual a 0, en la superficie de separación, sea continua, sea lo mismo calcular la perturbación del lado del 1 o del lado 2. De estas lo hicieron 1000 veces en medios unidimensionales, porque eran problemas mecánicos y la función de onda representaba un desplazamiento, y entonces el desplazamiento de la bolita tenía que ser el mismo si lo calculaba de este lado o que si lo calculaba del otro lado. ¿Sí? Después se encontraron condiciones como, por ejemplo, que también eran lineales, que la derivada tenía que ser la misma, por ejemplo, cuando la calculaba de un lado o la calculaba del otro. Bueno, en el problema segundo de la guía numérica hay otra relación donde no es ni la función ni la derivada continua, pero es una combinación de cosas. Mientras sea una combinación lineal, eso es lo que se quiere decir condiciones de contorno lineales. Pero ustedes pueden pensar en esto, en continuidad de la función, por ejemplo. Entonces habría que pedir que el si sub i más si sub r, evaluado en i igual a 0, sea igual al si sub t, evaluado en i igual a 0. ¿Sí? Es decir, acá está. Si quiero que se cumplan ciertas condiciones de contorno lineales en la superficie, entonces resulta que voy a tener que igualar una función, que depende de x y de z. Bueno, lo tengo que evaluar en i igual a 0, ¿no? Entonces, en i igual a 0, me va a quedar el K sub XX y el K sub ZZ. Pero el K incidente no tiene componente Z. Y entonces, cuando escriba la igualdad para la condición de contorno, voy a tener acá que igualar una función que depende de Z, que sería la de R, con otra función que depende de Z, que sería la del T, pero la onda incidente no tiene dependencia en Z. Entonces, ¿cómo hago para igualar las amplitudes, para que igualar la condición de contorno si tengo una función que no depende de Z y unas funciones que dependen de Z? ¿Sí? Por ejemplo, acá lo escribí, por ejemplo, para el ejemplo más sencillo, que sería la continuidad de la función. ¿Sí? Tendría que pedir que el si sub i evaluado en un punto P cualquiera de la superficie, más el si sub r evaluado en un punto, el mismo punto, sea igual al si sub t. Y este es un punto en el plano, es decir, en i igual a 0. Entonces, cuando evalúo en i igual a 0, la onda incidente no tiene dependencia en z. Entonces, fíjense que me quedaría la amplitud A0i por e a la i alfa i x. Y acá me quedaría, bueno, pasé el reflejado por el otro lado, con menos, me quedaría menos la amplitud de la reflejada. La reflejada sí tenía dependencia en z y tenía dependencia en x. En i no tiene porque estoy evaluando en i igual a 0. Y esto sería de la transmitida, que tiene dependencia en x y en z, y en i no tiene porque estoy evaluando en i igual a 0. Entonces, todos ven
bien que esta sería la igualdad que tendría que pedir cuando pido la continuidad de la función. ¿Se dan cuenta que se tendría que cumplir esta condición? Con esto es dato y estas cosas no son datos. Este A0R y A0T no son datos. Claro, Flor hace notar que el omega t, pregunta, ¿el omega t se cancela? Claro, fíjense, el omega t, la frecuencia es la misma, entonces el e a la i omega t se cancela. El e a la menos i omega t se canceló. Ya cancelé un e a la menos i omega t. Fíjense que si yo me hubiera hecho el que no sabía eso y hubiera pensado que la frecuencia de la transmitida y de la reflejada eran otras, omega prima y omega segunda, fíjense que hubiera tenido que igualar una exponencial con e a la menos i omega t, lo tendría que haber tenido que igualar a una función a exponenciales de e a la menos i omega prima t y e a la menos i omega segunda t. Y eso va a ser una condición que nunca se va a poder cumplir para todo t. Esta igualdad se tiene que cumplir para todo t y para todo punto de plano. Nunca se puede cumplir, se hubiera podido cumplir esa igualdad para todo tiempo si las frecuencias hubieran sido distintas. Entonces, esa sería otra manera de ver que las frecuencias tienen que ser las mismas, más allá de que lo más físico creo que es que en el forzado estacionario todas las partes móviles se mueven con la frecuencia de la fuerza impulsora y acá la fuerza impulsora viene de la onda incidente. Esa sería otra manera de pensarlo. Pero si no pensáramos así y pusiéramos omega prima y omega segunda, simplemente porque las exponenciales son ortogonales, o los senos y cosenos son ortogonales de omega t, nunca puedo escribir un coseno de omega t como una combinación de cosenos de omega prima y cosenos de omega segunda. ¿Se dan cuenta? Entonces esa sería otra manera de ver. Pero bueno, todo esto es medio ya... La pregunta de Flor era que el omega t se cancela. Sí, el omega t se cancela. Marcos preguntó, ¿todas las sí son paralelas? Las sí es una pregunta, las sí son escalares, no hay nada paralelo. Lo que es paralelo es la dirección de propagación. Pensá que esto fuera una onda de sonido. No hay nada vectorial en la onda de sonido. ¿Sí? Es la presión. Entonces, esto sería la presión incidente, esta sería la presión reflejada y esta sería la presión transmitida. Entonces, eh, no tiene sentido hablar de las sí son paralelas. Lo que son paralelas, lo que sí tiene sentido hablar de paralelismo son de las direcciones de propagación. Entonces, ¿te quedó claro, Marcos? Genial, genial. O sea, estoy hablando de una onda escalar acá, ¿sí? También podría ser la perturbación de una soga, ¿sí? Bueno, no podría ser una soga porque esto es un medio tridimensional. Podría ser, no sé, una onda sísmica, ¿sí? Incidente en esta fractura. Y la onda sísmica podría ser la onda perpendicular. Y ahí sería una onda vectorial, pero estoy hablando de una componente de esa onda. Entonces, está bien lo que comentó Marcos para distinguir entre lo que son direcciones de propagación de direcciones de la perturbación. Perfecto. Ese es el tema que responde a la pregunta de Marcos. Estamos distinguiendo entre direcciones de propagación, que eso está dado por los K, o sea, por los rayos, de direcciones de perturbación, que está dado por el valor de las funciones de onda psi. Estas funciones de onda podrían representar componentes cartesianas de alguna perturbación vectorial, pero no lo quiero complicar. Entonces digo, pensemos que esto es la componente de la presión, ¿sí? No hay nada que ponerle vector. También podría ser el campo electromagnético, pero entonces tendría que ser una componente del campo electromagnético, la componente Z, por ejemplo, y no habría ningún problema. También aplicaría. Entonces, viniendo acá, fíjense que de pedir esta condición,
tendría que igualar la onda incidente a la reflejada y la transmitida. Y la incidente solo depende de X y la reflejada y la transmitida dependen de Z. Entonces, ¿cómo puede ser que una función que tiene periodo, como esto es una función periódica, esta tiene una función que tiene periodo 2pi sobre alfa i, esta es una función que tiene periodo 2pi sobre alfa r en X, y esta es una función que tiene periodo 2pi sobre alfa t en X. Y además estas dos dependen de Z y esta no depende de Z. ¿Se dan cuenta que no es, primero, no es posible, jamás voy a poder satisfacer esta condición si esto, la reflejada y la transmitida dependen de Z? Entonces, la única posibilidad que hay, porque estas exponenciales en Z son ortogonales, si quieren lo pueden pensar así, la única posibilidad que hay es que gamma t sea 0 y que gamma r sea 0. Y entonces, eso sale la ley del plano de incidencia. Fíjense que el solo hecho de pedir la condición de contorno, y lo mismo hubiera valido si hubiera multiplicado la reflejada por una constante y la transmitida por otra constante. Mientras la condición de contorno sea lineal, no hace falta especificar de qué condición de contorno estoy hablando. Cualquier condición de contorno lineal va a tener que cumplir la ley del plano de incidencia. ¿Sí? Y después, una vez que ya me doy cuenta que tiene que cumplir la ley del plano de incidencia, me quedan funciones de X que tengo que igualar. Entonces tengo que igualar una función de X que varía en X de una manera con una función en X que varía de otra manera y con una función de X que varía de otra manera. Eso también es imposible. Jamás puedo hacer coincidir una función de X con un periodo con funciones de X con otros periodos. Entonces, que eso valga para todo X, ¿no? Porque lo podría hacer coincidir a lo mejor en un punto donde se cruzan todos los senos o los cosenos, pero para que valga para todo X, ¿sí? La única posibilidad es que el alfa R sea igual al alfa I igual al alfa T. Es decir, que las periodicidades espaciales en X sean las mismas, que vienen impuestas por la onda incidente. Y entonces, de acá salen que el alfa I sea igual al alfa R, sale que I es igual a R, porque acuérdense que el alfa I era el seno, tenía que ver con el seno de I, y el alfa R tiene que ver con el seno de R. Entonces, de esta otra condición salen las leyes de la reflexión y la ley de Imsal. Y entonces con esto hemos demostrado que el solo hecho de que una onda deba satisfacer condiciones de contorno implica las leyes de la descripción geométrica sin especificar de qué onda se trata. Y por eso la descripción geométrica es tan universal en ese sentido, porque no hace referencia a qué onda estoy hablando. Lo mismo hubiera valido esto si acá hubiera puesto otra condición de contorno. Entonces, solo me faltaría una cosita. No sé si estás, María Luz, ahí. Todavía no, así que bueno. Voy a seguir un poquito más. Está Paulina. Hola, Paulina. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me voy a extender un minutito más, Paulina. Voy a seguir un poquito más. Veramos, seguí lo que quieras. Genial. Gracias. Ahí va. Solo un minutito. Fíjense entonces que estas cosas que acabamos de demostrar, de que el solo hecho de que existan condiciones de contorno implica las leyes de la descripción geométrica, estas ecuaciones lo que están diciendo es que las componentes tangenciales de los vectores de onda se conservan. Es decir, que la componente tangencial en Z del vector de onda reflejado y del vector de onda transmitido tienen que ser 0 porque el incidente no tenía
componente Z. Si el incidente hubiera tenido componente Z, el reflejado y el transmitido hubieran tenido que tener la misma componente Z. Lo que pasa es que yo elegí el plano XY, lo elegí así para que el incidente no tenga Z. Pero si lo elegí para que el incidente no tenga Z, el transmitido y el reflejado no tienen que tener componente Z. ¿Sí? Fíjense que se conserva una componente tangencial, la componente según Z, del vector de onda. Y esta otra condición dice lo mismo, pero para la otra componente tangencial, para la componente según X. Se tiene que conservar la componente según X de los vectores de onda incidente, reflejado y transmitido. O sea que la ley de reflexión y la ley de Insal salen de pedir también la conservación de las componentes tangenciales de K. Y entonces, hola María Luz. Buenas, ¿Qué tal? ¿cómo andás? Bien. Ahora terminamos, ¿eh? Sí. Bueno, entonces fíjense que esto se podría visualizar de una manera geométrica así. Dibujo una esfera de radio K1, porque habíamos hecho notar que todos los vectores estaban en esferas, ¿se acuerdan? Entonces, el vector de ondas incidentes está en la esfera que corresponde al medio 1, el vector de onda reflejado también está en la esfera que corresponde al medio 1, y entonces, para encontrar la dirección en que está el vector de onda reflejado, tengo que hacer que esta componente del vector de onda incidente sea igual a la componente del vector de onda reflejado. Y entonces así me da la dirección del rayo reflejado. Y en cambio, en el medio 2, la esfera, si el medio 2 tiene un índice más grande, la esfera que corresponde a los vectores de onda K2 tiene un radio mayor. ¿Y cómo lo oriento al vector transmitido? Y, como me decía ahí, conserva la componente tangencial. Para conservar la componente tangencial, tiene que tener la misma componente y ahora viene a una esfera de radio más grande, por eso se acerca a la normal. Acá está mejor todavía. Ahí están marcados los ángulos. ¿Ven? Este sería el caso X. Fíjense que si la onda incidente estuviera en el medio de índice mayor, ¿sí? Si acá hiciera la onda incidente así, el proceso sería el mismo acá. Sería el rayo incidente, el rayo transmitido, se aleja de la normal, pero fíjense que habría un ángulo de incidencia crítico a partir del cual nunca encontraría que se conservan las componentes tangenciales. ¿Sí? Eso lo dibujé acá. ¿Sí? Si el medio de arriba, el medio de incidencia, tiene un ángulo tal que la proyección del vector de onda incidente sea igual al radio de la esfera de abajo, cuando me pase de ese ángulo, cuando esté por acá, no va a haber onda transmitida. ¿Sí? Este es el caso que corresponde a reflexión, porque no puedo encontrar, no lo puedo dibujar en una esfera real. ¿Sí? Sí tiene que seguir valiendo que el módulo sea igual al de esta esfera, pero es decir, acá habría una componente X de radio mayor que el de la esfera, y entonces la componente Y resulta que es imaginaria, ¿no? Esto es lo que les había anticipado, que en el caso de reflexión total, fíjense, en el caso de reflexión total, el coseno de θ t resulta imaginario para ángulos mayores que el de reflexión total. Esto lo habíamos visto cuando dijimos, uy, qué raro,
para ángulos mayores que el de reflexión total, el coseno resulta imaginario. El seno es mayor que 1. ¿Sí? Porque el seno del ángulo crítico era N2 sobre N1. Entonces, cuando el seno del ángulo de transmisión es el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo crítico. Cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, el seno del ángulo de transmisión es mayor que 1. Y dijimos, qué raro, el seno mayor que 1. Eso solo puede pasar si el coseno es imaginario. Y entonces, el coseno de θ t es imaginario, y entonces, fíjense que en la onda plana, al ser el coseno imaginario, con el i que está acá afuera, me da un i por un i, me da un -1, ¿sí? Y entonces, la exponencial que corresponde a la coordenada y se transforma en no en una exponencial imaginaria, sino en una exponencial real. Y entonces, la dependencia en el eje Y es evanescente. Es lo que se llama una onda evanescente. O, como lo vimos antes, correspondería a un comportamiento reactivo del medio de abajo. ¿Sí? Mientras que en el medio, en la dirección X, sigue habiendo una propagación periódica, ¿sí? Como se ve acá. En la dirección Y, en cambio, hay un comportamiento exponencial. Y esta onda, a medida que el I se va haciendo más negativo, esta onda va teniendo una amplitud cada vez más chica. ¿Sí? Cuando I decae a 1 sobre E, en una distancia tal que el argumento de la exponencial vale 1. Es decir, en una distancia delta, tal que 1 sobre delta es igual a esto que está acá. Y entonces, esto sería la distancia de penetración que hablamos cuando dijimos la reflexión total interna, ¿se acuerdan? Que acercábamos prismas o los alejábamos y entonces teníamos transmisión total o reflexión total y en situaciones intermedias había un poquito de reflexión y un poquito de transmisión y teníamos estos divisores de haz que vimos, incluso fuimos a la página del fabricante y vimos cómo los hacían. Bueno, entonces, justamente el fabricante de estos divisores de haz lo que tiene que hacer es posicionar estos prismas de manera tal a distancias que sean parecidas o del orden de esta distancia que está acá, que sacamos de este análisis ondulatorio. Bueno, nada, entonces con eso terminaríamos de cerrar lo que habíamos anunciado, que la descripción geométrica es una consecuencia de la existencia de condiciones de contorno en ondas, y ya vemos que entonces cuando ya tomamos cualquier onda, sin decir qué onda es, siempre tiene que haber estas cosas como reflexión total, y entendemos además que la reflexión total está asociada a comportamientos reactivos. Entonces la próxima clase, les adelanto que vamos a ver, tiene que ver con una pregunta que había hecho Marcos. Marcos había comentado cómo eran las sí, si eran paralelas o no eran paralelas. Bueno, fíjate Marcos y todos cuando en el comentario. Dijimos, hasta ahora no nos metamos con, pensemos que es la onda de presión o que es una onda escalar, ¿sí? Para no hacer lío. Bueno, ahora, a partir de la próxima clase, vamos a ver qué pasa con la orientación de la onda. Y entonces vamos a ver lo que se llaman ondas transversales. Es decir, ondas que están orientadas en la dirección perpendicular a la dirección en que viaja la energía. Por ejemplo, en un slinky, una onda así donde comprimo el slinky y la energía viaja en la dirección del slinky sería una onda longitudinal. Y en cambio una onda transversal sería perturbar el slinky en la dirección perpendicular a su estado de reposo, y entonces la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. Y eso es lo que se llama ondas transversales. Entonces, nada, acá
terminamos la clase y voy a parar la grabación porque quiero que hablemos.